¿Qué tal, gentita? Empezamos con la segunda parte del capítulo 2, que vendría a ser otros reguladores de la expresión genética. Pero para hablar de esto, antes tenemos que hablar un poco del ARN. Tenemos cuatro tipos de ARN en general: el ARN mensajero, el ARN ribosómico, el de transferencia y los ARN pequeños. Más o menos para qué sirve cada uno de estos. El ARN mensajero sirve para llevar la información genética en forma del código genético desde el núcleo hasta el citoplasma en los ribosomas. El ARN ribosómico sirve para la síntesis de las proteínas, ya que conforman los ribosomas. El ARN de transferencia también sirve para la traducción y este va a llevar los aminoácidos del citoplasma a la fábrica de construcción de proteínas que son los ribosomas y finalmente los ARN pequeños que son reguladores de la expresión genética. Y aquí tenemos un dato que las ribosomas son enzimas. La mayoría de las enzimas se creía que son proteínas, pero una excepción son las ribosomas, ya que estas son enzimas de naturaleza de tipo ARN. Y un ejemplo clásico es la peptidtransferasa, quien va a formar los enlaces peptídicos entre las proteínas, entre los aminoácidos de las proteínas. Y bueno, ya relacionándolo con lo que hablamos el capítulo anterior, el ARN recién sintetizado de la transcripción es el ARN nuclear, o también llamado mensajero. ¿Por qué se dice mensajero? Porque es un ARN inmaduro. Este tiene que sufrir un cambio de modificaciones para que pueda ser un ARN mensajero y así pueda realizar su función correctamente, que es llevar el mensaje a los ribosomas. Y estas son las modificaciones post-transcripcionales. ¿Por qué post? Porque es después de la transcripción, después de sintetizar este ARN nuclear o mensajero. Y las modificaciones post-transcripcionales van a ser cuatro. Primero, la edición de la caperuza. La caperuza es una guanina modificada en la que se añade el extremo 5' del ARN y este va a servir para estabilizar y ser una guía para que el ARN mensajero pueda viajar. Luego tenemos la metilación, que se añade a los costados del ARN. A ver, antes vamos a dibujar tu ARN. Ese es tu ARN. Primero se le añade la caperuza en la cabeza, que es una guanina modificada, al extremo 5'. Luego se añaden metiles a los costados. ¿Y para qué son estos metiles? Estos metiles son una protección frente al entorno enzimático que tiene el citoplasma de la célula. Luego, la poliadenilización, que es la formación de la cola polía en el extremo 3' de esa región no traducida, recordemos, acá. Y finalmente, el splicing o corte y empalme, que su nombre lo dice, corte y empalme, es cortar secciones del ARN y luego juntar las secciones que sí sirven, ¿se acuerdan? Los exones son las regiones que se quedan y van a formar la proteína, y los centrones son las regiones que se extraen y las cuales no van a formar la proteína. Entonces, digamos, yo no quiero corto esta parte de los intrones y al final solo me quedan, digamos, exones. Ok, y este sería tu ARN mensajero maduro, el que va a realizar la traducción. ¿Ok? Y el splicing, corte y empalme, ahora se tiene un concepto más moderno, que es el splicing alternativo. Y alternativo, ¿por qué? Porque tú vas a seleccionar qué partes se van a cortar y qué partes no. Y este es un dato porque un exón o un intrón no va a ser definitivamente un exón o un intrón, o sea, depende del contexto. Un exón puede ser exón para la síntesis de tu colágeno, pero ese exón puede tener comportamiento como intrón para la síntesis de tu hueso, por ejemplo. No es definido una sección que es exón o va a ser intrón. Esto varía dependiendo de qué proteína vas a sintetizar. Y por eso se usa el splicing alternativo. Veamos la imagen. Tú tienes cuatro secciones que van a ser, digamos, exón A, B, C y D. Y luego tiene tales intrones que de color lila, que se van a retirar. Entonces tú puedes jugar, ¿no es cierto? Como es alternativo, yo puedo hacer una proteína que tenga los cuatro, que tenga A, B, C y D. Vamos a llamarle proteína 1.
¿Ok? Esta es una manera en cómo podemos sintetizar, pero no es la única manera. Podemos hacer la combinación, digamos, de que solo quiero A, B y C. ¿Ok? Eso, digamos, va a depender de qué proteína estés sintetizando. Entonces, esta sería tu proteína 2. O también puedes elegir otra combinación, no sé, A, B y D. Y esta sería tu proteína 3. Entonces, en base al splicing alternativo, en base a un mismo gen, podemos sintetizar varias proteínas, como ya se mencionó en la definición de gen. Y estas proteínas que vienen de un mismo gen tienen un nombre. Se llaman isoformas de empalme, también llamadas variantes de empalme o formas de empalme alternativas. ¿Qué son las isoformas de empalme? Son las proteínas que vienen de un mismo gen. Su origen es el mismo, es un gen. ¿Ok? Y viene de la combinación del proceso de splicing alternativo, ya sea variando regiones de exones e internes. ¿Okay? Y esta acción, ¿quién realiza el proceso de splicing alternativo? Lo realizan los spliceosomas, tu nombre se sopla. ¿Y qué es un spliceosoma? Un spliceosoma es una supermolécula que está hecho de un ARN nuclear pequeño más proteínas. Esa va a ser la estructura de un spliceosoma. Y esta va a realizar el splicing alternativo, ¿ok? El splicing alternativo. Ok. Un dato, las modificaciones post-transcripcionales son estas, ¿verdad? Pero no van a ser las únicas modificaciones. También tenemos modificaciones post-traduccionales, que son modificaciones que van a hacer a la proteína. Se le puede añadir, se conjugar con varias proteínas, se le puede cortar una parte de la proteína para que sea funcional, etcétera, ¿ok? Y se acuerdan que estas, tanto las modificaciones post-traduccionales como el splicing alternativo que está dentro de las modificaciones post-transcripcionales eran procesos de regulación de la expresión génica, puesto que nosotros decidimos qué parte se va a expresar y qué parte no. Y al decidir eso, regulamos, ¿ok? Y seguimos con la inducción y formación de los órganos. Y para empezar esto, tenemos que saber qué es la inducción. ¿Okay? Inducción es como una orden que un tejido le da a otro para que realice. ¿Okay? Es una orden. Quien va a dar la orden se llama inductor y quien recibe la orden es el respondedor. ¿Ok? Y el respondedor tiene algo especial. Para que pueda hacer caso a la orden, para que entienda la orden, tiene que tener competencia. Tiene que ser competente de recibir y entender la orden. Y para ello, ¿qué necesita? Necesita un factor de competencia. ¿Ok? Esto mayormente es una proteína que va a actuar en este proceso. Entonces, la inducción es una orden. ¿Ya? Quien da la orden es el inductor. Quien la recibe es el respondedor. ¿Cómo se llama esa capacidad de que el respondedor entienda la orden? Competencia. ¿Y qué necesita para entender? Un factor de competencia que le ayude a entender la orden. ¿Ok? Todo ese proceso es inducción. Y la inducción más conocida y la que mayormente se hace durante el desarrollo embrionario es la interacción epitelio-mesénquima, en donde tu mesénquima le da la orden al epitelio para que ésta pueda especializarse, modificarse, como dice el título, formar un determinado tejido u órgano. Y esto sucede, ojito, en la mayoría de los casos. Acá te tengo dos flechitas donde la mayoría de los casos el mesénquima le da la orden al epitelio. Sin embargo, en otros casos, perdón aquí, puede suceder al revés, en donde tu epitelio puede darle la orden a tu mesénquima. Esos son casos excepcionales y se ven en algunos tipos de tejidos, ¿ok? Pero la mayoría de las veces el mesénquima da la orden al epitelio para que este epitelio forme un determinado tejido u órgano. Y aquí tenemos que definir la intercomunicación, ¿ok? Intercomunicación es diferente a inducción. Inducción es una orden. Intercomunicación, el nombre lo dice. Es un, es un proceso, es una forma de señalización en donde dos tejidos, epitelios, células se comunican entre sí mutuamente, ¿ok?
Una célula le dice algo y esta responde, y así. Luego esta célula responde y le dice otra cosa a la célula. ¿Entienden? Inducción es una orden, intercomunicación es una comunicación entre las dos especies de tejidos celulares. Y venimos a señalización celular. Ok. Señalización celular. La inducción es un tipo de señalización celular. La intercomunicación también es un tipo de señalización celular. Señalización celular se refiere a la forma en cómo las células se van a comunicar y van a enviar señales a través de ellas mismas o de la matriz que los rodea, que es la matriz extracelular. Y en el libro te menciona las dos interacciones principales que ocurren entre estas formas de señalización, que sería una interacción paracaína y una interacción justacaína. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la interacción paracaína va a usar factores paracaínos, también llamados factores de crecimiento o diferenciación, sus siglas en inglés GDF, ¿ok? Growth Difference Factor. Bueno. Entonces, estos factores paracaínos son proteínas. Son proteínas. Y estas proteínas van a ser una especie de mensaje. Son las mensajeras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La interacción paracaína sí utiliza estas proteínas para enviar el mensaje, ¿ok? Pero la yuxtacaína no las utiliza. Esa es la diferencia. La interacción paracaína utiliza estos factores paracaínos, que son proteínas que envían mensajes, proteínas mensajeras. Eso usa la interacción paracaína. Y la interacción yuxtacaína no las usa, ¿ok? Quiero aclarar que estas proteínas van a ser liberadas de la célula, van a viajar por la matriz extracelular y van a influenciar en otra célula, ¿ok? Viajan, ¿ya? Y dentro de esos factores paracaínos, un poquito hacia acá, ¿ok? Dentro de la interacción paracaína utilizan factores paracaínos, ¿ok? Esas proteínas. Y esas proteínas pueden ser de 4 tipos. Uno puede ser el factor de crecimiento de fibroblastos. 2 podría ser las proteínas below DNT. 3 podría ser las proteínas Hedgehog del Sonic Hedgehog. Y 4 podría ser el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. ¿Okay? Esos son los 4 tipos de factores paracaínos. 4 tipos de proteínas mensajeras de la interacción paracaína. ¿Ok? Listo. Ahora veamos un poco cómo es en general la forma de señalización paracaína. Antes tenemos que ver un poco la estructura para entender. Este es tu núcleo, que está rodeado de tu carioteca, tu material genético, y este es un factor de transcripción, ¿ok? Esta cosita, supongamos que es un factor de transcripción. Y aquí tenemos un ligando, la membrana celular, el citoplasma y el receptor. El receptor de la célula está conformado por 3 partes, ¿ok? Una parte que está fuera de la célula, una parte que está en la membrana y una parte que está dentro de la célula. O sea, la parte que está fuera de la célula, saliendo de la célula, es el dominio extracelular. Sobresale la membrana, ¿ok? El dominio transmembrana es la parte que está en la membrana. Y la parte que está dentro de la célula es el dominio citoplasmático, ¿ok? Es como que el receptor atraviesa toda la membrana, viene desde afuera hasta dentro de la célula, ¿ok? Y este es un ligando. Un ligando es un mensajero, ¿ok? Puede ser de naturaleza proteica, ARN, un lípido, un ligando varía su naturaleza, pero es un mensajero en general. Entonces, ¿qué pasa? La paracaína, ¿no es cierto?, tiene que venir un factor, una proteína, que es el factor paracaíno. Supongamos que esta es la proteína, ¿ok? Listo. Entonces, viene la proteína y la proteína se va a unir al receptor, ¿ya? Se une al receptor en forma de ligando. La proteína que llega es el ligando y se une al receptor, ¿ok? Luego que se une al receptor, este receptor va a ser como una especie de activado y dentro en el dominio citoplasmático
toma una forma enzimática, ¿ok? Y la mayoría de las veces esa parte enzimática es llevada a cabo por una enzima que es la sinasa de tirosina. La sinasa de tirosina, ¿ok? Y antes tenemos que entender esto. Una sinasa es una enzima que fosforila, ¿ok? Esta es tu sinasa y esta sinasa fosforila. ¿Qué significa que fosforila? Que agrega grupos fosfato, ¿ok? Esa es la función de una sinasa, ¿ok? La acción de una sinasa que fosforila. Y puede fosforilizar varias cosas. La idea es que al momento de fosforilizar mediante un ATP, un ATP es la molécula energética que utiliza la célula como medio de uso de energía. Entonces, un ATP es un adenosín trifosfato, ¿ok? Trifosfato, o sea que tiene tres fosfatos. Entonces, al dar un fosfato, solo se queda con dos, ¿no es cierto? Entonces regresa como adenosín y fosfato. De tri pasó a di porque dio uno, el fosfato. Y ese fosfato es una forma en cómo las moléculas usan esa energía para poder realizar una determinada función. Ese sería el caso. Entonces la sinasa de tirosina va a fosforilar a una determinada proteína, por ejemplo, una proteína X. Y esta proteína X, bueno, los procesos van a variar, pero puede fosforilizar a otra proteína, luego fosforilar una proteína además, y al final va a fosforilar a tu factor de transcripción. Y hablamos antes, tu factor de transcripción es un regulador que va a activar o inhibir la expresión genética, y este, digamos, llega a tu ADN y hace lo suyo. Entonces, todo este proceso es un proceso de señalización paracrina. ¿Por qué? Porque se usó un factor paracrino, una proteína que viaja desde una célula a otra por medio de la matriz citoplasmática. ¿Ok? Y todo ese mecanismo son las vías de transducción de señales. Ya hablamos de la sinasa de tirosina que fosforila, y este es el grupo fosfato, ¿no es cierto? Y también vamos a mencionar acerca de los morfógenos, ¿ok? Morfógeno, al igual que un ligando, su naturaleza es variable. Puede ser una proteína, un lípido, un neurotransmisor, depende. Ya, es cualquier sustancia, es una sustancia en una célula. ¿Y cuál va a ser la función que va a realizar? Ok, antes de hablarles la función, bueno, va a ser la misma. Su función es un señalizador. También señaliza diferentes procesos moleculares, ok, esa es su función. La diferencia aquí es cómo lo hace, ¿ok? Y un morfógeno va a realizar su determinada función mediante un gradiente de concentración variable. ¿Okay? Esa es una concentración y esa concentración va a ser variable para que sí pueda relacionar el morfógeno. ¿Okay? El ejemplo, digamos, que te pone, tenemos un ácido retinoico que es tu vitamina A, y aquí también tenemos tu vitamina A en la célula de, a ver, vamos a llamarle, a ver, shadow, ok, esta es tu célula shadow, y tienes vitamina A en esta parte de la célula y tienes vitamina A en la otra región, ácido retinoico. Entonces, supongamos, ya te dije, el morfógeno actúa mediante una diferencia de concentración. Entonces, en este lado, tendría que haber más vitamina A para que realice su determinada función. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una diferencia de concentración. En esta zona hay más vitamina A y en esta hay menos. Entonces, así, la vitamina A va a poder realizar su función. Por eso, al ser un morfógeno, va a depender la forma en cómo está, digamos, en esta parte concentrado y en esta en la que no, para que se pueda realizar una determinada función. ¿Okay? Eso es un morfógeno. Luego tenemos la señalización yuxtacoína, que en general este proceso va a tener tres tipos. Mediante una proteína y receptor, mediante un ligando y un receptor, y las uniones DAP. ¿Okay? Esas son las tres formas. Mediante una proteína receptor, tenemos a tu célula Ali, tu célula A Ali, y a tu célula Betsy. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Tu célula Ali
tenía una proteína en su membrana, que es esta parte naranjita. Esa parte naranjita es una proteína que estaba en la membrana de Andy. Y esta célula, digamos, va a viajar y se va a juntar con la célula Betsy. Y la célula Betsy tenía este receptor, lila, en su membrana. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la proteína de Ali y el receptor de Betsy se van a juntar. Se juntan y cuando se juntan reacciona todo el proceso de señalización celular. Pero es un proceso yuxtacrino porque esa proteína no viaja a través de la matriz extracelular de una célula a otra. Esa proteína siempre está en la célula Ali, en su membrana. Por eso es un proceso de señalización yuxtacrino. ¿Okay? Y este proceso, el ejemplo más conocido es el de la vía Notch. ¿Okay? El de la proteína y receptor vía Notch. Luego tenemos al ligando y receptor, en donde tienes una célula A y esa va a soltar un ligando y ese ligando luego va a bajar por la matriz extracelular hacia la célula de Betsy, ¿ok? La célula de Ali le ve un ligando, ese ligando viaja hacia la célula de Betsy y se une con su receptor, ¿ok? Se une con el receptor. Este no es un proceso de señalización paracaína porque la naturaleza del ligando va a ser no proteica, ¿ok? Recordando, la señalización paracaína utilizaba los factores paracaínos o de crecimiento y diferenciación, que son factores de naturaleza proteica, ¿ok? Y también dijimos que un ligando puede ser cualquier naturaleza, proteína, lípido y demás. Entonces, si este es un proceso de señalización yuxtacrina, este ligando podría ser cualquier cosa menos un factor paracaíno, porque paracaíno es de señalización paracaína. Entonces, este ligando podría ser cualquier cosa menos un factor paracaíno, o sea, una proteína de naturaleza proteica. ¿Ok? Por eso es una especie de señalización yuxtacrina. ¿Ok? Y aquí tenemos el uso de las integrinas. ¿Qué pasa con las integrinas? Las integrinas son proteínas que su función también es ser un señalizador y aparte sirven de anclaje a la célula hacia la matriz. O sea, digamos, aquí tienes integrinas. Esta es una integrina. Y estas integrinas conectan tu citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, hacia, no sé, creatina, por ejemplo, del medio extracelular. Y al conectar ello, permite la fijación de la célula en medio extracelular. ¿Okay? Y en este proceso de señalización yuxtacrina usando ligando y receptor, las integrinas van a poder ayudar a formar este proceso de señalización. ¿Okay? Las integrinas. Y finalmente tenemos las uniones GAP, también llamadas uniones en hendidura o uniones comunicantes. Estas uniones GAP utilizan proteínas conexinas y en el cual forman una especie de puentes. Por el medio de ese puentes van a viajar las diferentes sustancias, por ejemplo, iones, moléculas y demás. Esos puentes son los canales, ¿ok? O sea, las proteínas conexinas son estos molladitos y los espacios generados por las proteínas conexinas son los canales, ¿ok? Y por medio de estas sustancias las células se comunican, se señalizan, envían moléculas de una a otra y demás. Igual, este proceso no utiliza factores paracaínos, no utilizan proteínas que viajen de una célula a otra. Por eso también es llamado yuxtacrino. ¿Okay? A ver, ya te dije los 4 tipos de factores paracaínos. Y aquí un dato. Dentro de los factores paracaínos tenemos funciones redundantes. Por ejemplo, tu factor de crecimiento de fibroblastos, digamos, tendríamos un factor de crecimiento de fibroblastos 8 y un miembro de la familia, ¿no es cierto? Y otro tipo, digamos, el factor de fibroblastos 13. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el factor de crecimiento de fibroblastos 8 realiza una determinada función similar al factor de crecimiento de fibroblastos 13, ¿ok? Ambos tienen la misma función. La misma función. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen la misma función, ¿qué pasa si el factor de el FGF8 no está mutado, tiene una mutación, comete un error? Entonces, en ese caso, tendremos al
factor de crecimiento de fibroblastos TAISE para que pueda realizar esa función. Y por lo tanto se deduce que no necesariamente cuando un factor no va a poder realizar su función, se relaciona con una mutación o una enfermedad, porque por esta acción de funciones redundantes es que se pueden suplementar, se pueden cambiar, uno puede realizar la función de otro dependiendo si está mal o no, ¿ok? Y esto sirve mucho para el proceso de homeostasis, o sea, de equilibrio de la célula, porque así tenemos un plan B o un plan C para si se comete un error con un plan A, ¿me entiendo? ¿Me dejo entender? Y finalmente tenemos la vía de extensión convergente mediante el proceso de polaridad celular planar. ¿Y qué es esto? Miren el dibujito. Aquí tenemos nuestras células en un determinado, digamos, epitelio, que están conformados, digamos, sus láminas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esas células se van a intercalar y van a hacer que el tejido crezca, ¿ok? De lo que midió, digamos, no sé, X, ahora mide 2X, ¿ok? Creció. ¿Y por qué? Porque las células se intercalaron, ¿ok? Y este fenómeno, ¿en qué me ayuda? Este fenómeno te ayuda a que un tejido crezca visualmente, pero no hay mitosis. O sea, el tejido va a crecer no es porque haya mitosis, es porque ha habido un cambio de estructuración celular, que es el proceso de intercalamiento o extensión convergente. Extensión porque se han extendido, ¿ok? Convergente es porque se ramifican, se extienden, ¿ok? Y ya te dije, esto es una forma en cómo un tejido se puede alargar. ¿Y para qué queremos que un tejido se alargue durante el desarrollo embrionario? Bueno, aquí tenemos 4 procesos fundamentales en los que la extensión convergente es primordial. El primero sería, por ejemplo, en la placa neural durante la neurulación. Esto lo veremos más adelante. La neurulación es la formación del tubo neural y la placa neural es una estructura que va a formar ese tubo, ¿ok? Va a contribuir a ese tubo. Y necesitamos que esa placa crezca porque el embrión también está creciendo, ¿ok? Digamos, este es tu embrión y aquí está tu placa. Luego, tu embrión va a crecer así. Entonces también necesitamos que la placa lo haga. Entonces la placa, digamos, que crece así por medio de una extensión convergente, ¿ok? Luego tenemos en la estrella primitiva durante la gastrulación. Igual, hablaremos luego de esto, pero la gastrulación es el proceso de formación de las 3 capas germinativas, endodermo, ectodermo y mesodermo. Y supongamos, de nuevo, hablaremos más adelante, pero es un adelanto. Este es tu embrión y aquí está tu estrella primitiva, ¿ok? Y las células del costado van a ir a esa estrella y van a migrar para formar las 3 capas. Lo mismo, el embrión está en proceso de crecimiento y por lo tanto si esa estrella necesitamos que crezca, entonces las células se convergen para que puedan migrar, ¿ok? Tercero, elongación del tracto de salida cardíaco en el proceso de desarrollo del corazón. Y finalmente, el crecimiento y desplazamiento de los pliegues laterales en las cavidades corporales. Todo esto profundizaremos más adelante, pero quiero que entiendas que en estos procesos, ya sea la placa neural, la estrella primitiva, el tracto de salida cardíaco y los pliegues laterales, van a crecer, se van a estirar, pero no por mitosis, van a crecer por un recambio en la estructura morfológica celular, haciendo que esto sea más largo, ¿entienden? Y hasta aquí sería el vídeo de hoy, acabamos el capítulo 1, el siguiente video sería del capítulo 2.